La batalla cultural en el largo siglo XX. En las últimas décadas han llegado hasta el gran público discusiones propias de la ciencia política y de la historiografía acerca de cuándo ha comenzado y terminado el siglo XX. Por citar solo dos ejemplos famosos, en el caso de Francis Fukuyama, la caída del telón de acero no solo marcaba el final del siglo, sino el fin de la historia. Y en el caso de Eric Hobsbawm, se hablaba del siglo XX como un siglo corto que transcurre entre la Primera Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética. Tanto los autores mencionados como otros menos masivos, digamos, tienen buenas razones para determinar qué hechos sí, son las claves para justamente poder marcar un límite en cuanto a inicios o finales de un siglo, ¿no? En este caso el siglo XX. Ahora bien, la discusión acerca de esos criterios, finalmente, es la discusión acerca de los elementos que tomamos en cuenta para justificar que un proceso continúa o se interrumpe. O sea, la Primera Guerra Mundial, ¿supone un quiebre con lo anterior o hay que esperar a la Revolución Rusa para encontrar algo nuevo? ¿Y el fin de la Segunda Guerra no marca una ruptura? ¿Acaso en mayo del 68? ¿Se trata de hechos que establecen un corte radical e inauguran un tiempo original o son fenómenos conmocionantes pero que forman parte de un mismo proceso? Si dejamos de lado los enfoques más metafísicos de autores como Kant o Hegel, con sus respectivas, a su vez, filosofías de la historia, en el ámbito de la epistemología, por ejemplo, Thomas Kuhn trató de responder estos interrogantes cuando hablaba de los periodos de ciencia normal como contraparte de las revoluciones científicas que establecen una nueva manera de ver el mundo, tal como ocurrió con la teoría de la evolución o la teoría heliocéntrica. Es en el marco de estas discusiones que deberíamos incluir el nuevo libro del historiador José Enríquez Ruiz Domenech. El libro se llama Un duelo interminable, la batalla cultural del largo siglo XX. Lo editó Taurus. Para Ruiz Domenech, los valores humanistas que inspiraron en 1871 lo que conocemos como la Comuna de París, dan inicio a un siglo largo que parece estar en este momento en una crisis terminal. En otras palabras, el modo en que se está procesando culturalmente la salida de la pandemia de COVID-19 estaría mostrando el agotamiento de los principios que inspiraron aquel episodio de resistencia insurreccional liderado por marxistas, socialistas y anarquistas frente a la ocupación extranjera, y ofrecería buenas razones para suponer que en el 2021 estaría culminando el siglo XX, un siglo largo que se extendió por 150 años. En cuanto a la batalla cultural, que vertebra los distintos capítulos del libro, no tiene que ver con Gramsci ni con los sentidos que se le da a ese término en la actualidad, la verdad que tironeado tanto por derecha como por izquierda, sino con el debate de ideas que se sostiene a lo largo del tiempo en esa disputa entre continuidad o ruptura de la que hablábamos al principio. Bien, les leo un pedacito. Dice: propongo seguir los pasos de una batalla cultural con múltiples caras durante 150 años, de 1871 a 2021, que nos permite una renovación en profundidad del curso de los acontecimientos del largo siglo XX y una lectura prometedora de los principales dualistas que se enfrentaron con claridad y carácter a un duelo interminable por definir en la nueva era que está por llegar, si la historia debe cambiar o por el contrario ha de continuar. La lista que incluye el autor, la lista de los contendientes, es interminable y les menciono algunos, por ejemplo. Bastante heterogénea, en otros casos ambiciosa, pero o sea, Nietzsche y Wagner, Husserl y Heidegger, Orwell y Ortega, Sartre y Kerouac, Salinger y Pasternak, Eco y Marcuse, Baudrillard y Debord, Habermas y Foucault, Harari y Ratzinger. Hacia el final, en la medida en que el largo siglo avanza y el autor es testigo de los acontecimientos, pareciera como que el registro cambiara, siendo el propio Ruiz Domenech el que interviene de lleno en los debates actuales para llegar a un final abierto. Es que, como ya había desarrollado en su libro Postpandemia, que se llamaba el día después de las grandes epidemias,
al menos la historia de las epidemias más recordadas, por ejemplo, aquella de peste bubónica en Constantinopla durante el año 542, la peste negra en Europa a mediados del siglo XIV, las epidemias en Mesoamérica entre 1492 y 1520, la sucedida durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII y la llamada gripe española ya en el siglo XX, digo, todas esas, todo eso demostró que cuando las sociedades reaccionan con responsabilidad son capaces de establecer esas tragedias como puntos de partida hacia algo nuevo y mejor. A contramano de lo que sucede cuando la reacción es pusilánime y partidista. En este sentido, Ruiz Domenech no es muy optimista cuando observa cómo ha salido el mundo de la última pandemia. Se trata de una lectura necesaria porque durante aquellos meses los principales pensadores hablaron indistintamente del inicio del poshumanismo, del fin del capitalismo, de la llegada de un nuevo humanismo con un hombre solidario y en armonía con la naturaleza en el centro, de una etapa de neoautoritarismo, de capitalismos de vigilancia, bueno, y otros tantos neologismos. El desasosiego respecto a lo que viene es bien graficado cuando en las últimas páginas el autor indica lo siguiente que les voy a leer ahora. Dice: lamentablemente la imagen del mundo que nos queda no aparece con la claridad que había deseado al comenzar el trabajo. Solo conocer la abundante información acumulada en los últimos tiempos sobre lo que somos y dejamos de ser me lleva a considerar una humanidad en la sala de espera de un aeropuerto con los vuelos suspendidos a causa de la niebla, donde las personas devienen mendigos de una esperanza que tarda en llegar en forma de indicación de la puerta de salida. Es una metáfora fuerte. Un duelo interminable. Este libro no es un libro fácil, ¿no? Tiene una extensión impactante, con una erudición y un sinfín de referencias que a veces atentan contra el eje del trabajo, escritos en una prosa cuyo alto vuelo crea por momentos pasajes, vamos a decirlo, no del todo inteligibles. Aún así, la formación enciclopédica del autor y la cantidad de disparadores que ofrece el análisis, digo, el análisis detallado de cada una de las controversias, hacen del libro una referencia obligada que merece ser destacada en el contexto de una industria editorial donde libros de este calibre, por cierto, ya no abundan.